Hola, hola, mis niños hermosos, buenos días. Empezamos en el nombre de Dios esta hora de clase. El día de hoy vamos a ver un tema muy chévere. Son los tipos de lenguaje visual, auditivo y kinestésico. Entonces, muy juiciosos en nuestro cuaderno, vamos a escribir la fecha, el tema y la actividad del día de hoy. Entonces, resulta que tenemos tres grandes sistemas, ¿sí? Que representan la información que tenemos en nuestro cerebro, y es el visual, el auditivo y el kinestésico, ¿cierto? La mayoría de nosotros pues utiliza uno más que el otro, ¿listo? Porque nosotros tendemos a desarrollarlo por las características que vamos adquiriendo mientras que vamos creciendo, ¿listo? Entonces, la definición de los tipos de lenguaje, lo que estamos viendo en este momento en pantalla, lo vamos a escribir en nuestro cuaderno y vamos a ver una por una, ¿listo? Entonces, son definiciones muy cortas. Recuerden que debemos tener consignado en nuestro cuaderno para poder estudiar en el momento de la evaluación. Entonces vamos a conocer esos tres tipos de lenguaje, ¿listo? O de sistemas para representar la información. Listo, mis niños. Entonces arrancamos con el sistema de representación visual, ¿cierto? Entonces, el sistema de representación visual, pues, es el dominante en la mayoría de las personas. Entonces, pues, como les expongo acá en esta diapositiva, pues ocurre cuando nosotros tendemos a pensar en imágenes y las relacionamos con las ideas que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando nosotros recurrimos a hacer mapas conceptuales, ¿sí? Que son mucho más pequeños y pues tienen imágenes para recordar esas ideas, ¿sí? Como muy puntuales los conceptos y pues esos procesos los hacemos más complejos para pues precisamente queden más sencillos, ¿listo? Entonces, resulta que pues, ¿cómo sé yo si mi estilo es de aprendizaje visual? Entonces, cuando se les hace una explicación verbal, como la que está haciendo la profe en este momento, se les dificulta un poco entenderla, ¿sí? Son personas muy observadoras y pues aprenden mejor cuando el material tiene imágenes, tiene dibujitos, para ellos es más sencillo, ¿sí? Es capaz de memorizar imágenes, colores, patrones, tiene mayor facilidad para recordar de pronto con videos también y pues le cuesta trabajo, como les decía al inicio, la parte verbal. ¿Qué más les digo? Se inclina casi siempre como por la parte artística, ¿sí? Y pues tiene gran imaginación y gran sentido del color. Bueno, aquí entre nos les digo que pues yo me identifico un poco más como con esta parte. ¿Listo? Entonces vamos a seguir con el auditivo. Listo, entonces resulta que el sistema de representación auditivo, pues las personas tienden a recordar más la información cuando lo repiten y lo repiten varias veces de forma oral, ¿cierto? Entonces, este sistema no permite que pues nosotros saquemos la información y la relacionemos como con facilidad como lo es el visual, ¿cierto? Entonces, pero pues resulta que es fundamental para, por ejemplo, la música o, por ejemplo, aprender otros idiomas. Entonces, a las personas que se les facilita el aprender la parte musical o aprender otros idiomas es porque tienen más despierto el sistema de representación auditiva. ¿Listo? ¿Cómo sabemos si nuestro estilo de aprendizaje es auditivo? Entonces, pues aprendemos fácilmente a prestar atención lo que está diciendo en este momento la profesora. Entonces, no nos distraemos porque nos queda súper fácil cuando la profe está hablando, ¿sí?
Entonces somos capaces de recordar de pronto signos auditivos, como por ejemplo un cambio de voz o cuando hacemos una entonación o un acento, entonces nosotros tenemos la capacidad de recordarlo más fácil. Podemos repetir con habilidad y recordar lo que alguien más dice de pronto en una clase o cuando estuvimos en una capacitación, entonces lo repetimos casi que al pie de la letra, ¿cierto? Y pues también los exámenes orales, cuando nos hacen de pronto una evaluación oral, es muy fácil porque nosotros podemos responder con fluidez, ¿sí? Es bueno, de pronto, es una persona que para contar cuentos, relatos, narraciones, historias, todo esto se le facilita muchísimo. Y pues por lo general a estas personas les gusta estudiar con música y puede recordar los datos que estudió con esa música. ¿Listo? Entonces, esta es el sistema de representación auditivo. Vamos a seguir con el último, con el kinestésico. Listo. Ya para finalizar, tenemos el sistema de representación kinestésico. Entonces, ¿de qué se trata este sistema? Resulta que cuando nosotros utilizamos las sensaciones o los movimientos, pues para que ustedes me lo entiendan en otras palabras, quiere decir que cuando yo me estoy moviendo o cuando estoy tocando las cosas, es más fácil de pronto recordar cierta información. ¿Listo? Entonces, ese sistema es mucho más lento que los otros dos, pero pues tiende a generar un aprendizaje mucho más profundo y no se olvida tan fácilmente. ¿Listo? Entonces, es por ejemplo como cuando nosotros estamos aprendiendo a montar en bicicleta, ¿sí? El kinestésico se trata precisamente de eso, como nosotros estamos tocando el elemento y estamos pedaleando, estamos haciendo el movimiento al momento de aprender bicicleta, pues no se nos va a olvidar, va a perdurar mucho más tiempo. Pero, pues si ustedes se dan cuenta o de pronto lo recuerdan, el aprender a montar bicicleta fue mucho más demorado que otro tipo de aprendizaje, ¿listo? Entonces, ¿cómo sé si mi estilo de aprendizaje es kinestésico? Entonces, por ejemplo, si a ustedes les gusta aprender a través de experiencias o de experimentos, como por ejemplo prácticas de laboratorio o de juegos o de modelos, e incluso de representaciones, como por ejemplo un globo terráqueo o un esqueleto o un mapa, ese tipo de elementos que son diferentes. Entonces, quiere decir que si a mí me gusta aprender con los objetos, yo puedo ser más kinestésico. Entonces, si es una persona, por ejemplo, muy inquieta y se mueve constantemente al hacer la tarea o le cuesta concentrarse para hacer una actividad, cuando necesita involucrarse en lo que está él aprendiendo, ¿sí? Entonces, de lo contrario, le cuesta mucho y pues se convierte en algo aburrido. Entonces, por ejemplo, si quieres aprender a cocinar, entonces la persona kinestésica tiene que estarlo haciendo, no solamente escuchando cómo es la receta o leyéndola, sino tiene que irla haciendo paso a paso para que esa persona pues no le cueste aprenderlo, ¿sí? Los movimientos pues son extensión de esos pensamientos creativos, entonces tiende a moverse mucho y pues tiene la necesidad de expresarse con el cuerpo. ¿Listo, amores? Entonces, pues esto fue el tema el día de hoy. Espero que les haya parecido muy interesante. Recuerden que cada uno de los sistemas de representación los tenemos que colocar en el cuadro. Hay una última cosa que quiero contarles. Sí se puede tener los tres estilos de aprendizaje, claro que sí. De hecho, pues nadie pues está de pronto sujeto a que solamente esté en un sistema. Lo que pasa es que, como les decía al principio, les indicaba al principio, hay uno que resalta más que los otros, ¿sí? Pero no quiere decir que no los tengamos de pronto todos.
¿Listo, amores? Entonces, vamos a hacer la siguiente actividad que yo sé que también les va a gustar mucho. Listo, mis niños, entonces vamos a ingresar al siguiente link que está acá en la parte de abajo. Igual yo se los voy a colocar también en el Classroom y vamos a realizar un test para que ustedes descubran qué tipo de lenguaje es el que es más notorio en ustedes. ¿Listo? Después le vamos a tomar un pantallazo y vamos a enviar el resultado como evidencia al Classroom. ¿Listo? ¿De qué lo hicimos? En esa página les va a salir tu sistema, tu sistema de representación más notorio, o bueno, como tal, así más notorio, no les sale, pero sí les dice el sistema de representación es auditivo o es kinestésico, ¿listo? Entonces, eso es lo que quiero que me envíen y también para que ustedes descubran qué es en qué resaltan más ustedes, ¿listo? Entonces, yo sé que varios no saben de pronto cómo tomar la pantalla del computador. Entonces, pues yo les quise hacer un paréntesis en esta parte y explicarles paso por paso. Entonces, cuando ustedes tienen su teclado del computador en esta parte superior de acá, ¿sí? Cuando estamos trabajando en el computador, ¿no? Entonces aparece imprimir pantalla, ¿listo? Cuando estamos en el celular o en la tablet también está la forma de tomar la pantalla y es mucho más fácil. Pero pues en el computador no es complicado tampoco. Entonces esta tecla, listo, nosotros la ubicamos. Bueno, entonces resolvemos nuestro test. Resulta que ya lo resolvimos. Oprimimos esta tecla en donde nos salió la respuesta del test. ¿Sí? Y esa tecla tiene las letras IMP, PNT, que significa imprimir pantalla. ¿Listo? Entonces, después de que le damos, oprimimos esta tecla, abrimos un documento en Word y le damos clic derecho y pegar o control P. ¿Listo? Nosotros ya sabemos qué significa pegar. ¿Listo, mis amores? Entonces, después de eso, enviamos el documento en Word, ¿sí? Pues si a algunos de pronto les queda más fácil tomarle la foto con el celular a la pantalla del computador, no hay problema, ¿sí? Pero de esta manera, como se los estoy explicando, queda mucho más clara, no va a quedar con problemas de pronto de luz y se va a notar mucho mejor. ¿Listo, amores? Entonces, recuerden que yo voy a estar conectada con ustedes durante la hora de clase para resolver sus dudas e inquietudes y que el trabajo de hoy es autónomo, quiere decir que es responsabilidad de cada uno, ¿listo? Entonces yo no tengo solamente en cuenta que ustedes hayan realizado la actividad, sino también la responsabilidad y el compromiso para haber realizado todo lo propuesto en la hora de clase. Quiere decir haber copiado, todo lo que se les explicó y lo que se tenía que consignar en el cuaderno. ¿Listo, amores? Que tengan un lindo día y por favor comencemos de una vez.